Javier Mujica, soy responsable del programa de Derechos Humanos de CEDAL. CEDAL es una organización miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Se formó en 1977, cumplió 31 años este año y está enfocada en la promoción de una agenda integral de derechos humanos que le da mucho énfasis a los temas de justicia económica y social. CEDAL es parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. La coordinamos durante 2 años, hace algún tiempo, no muy lejano, y forma parte también de un montón de redes a nivel nacional e internacional, siempre enfocadas en no solamente la promoción de los derechos humanos, sino en la apertura de las alianzas estratégicas con otros sectores para trabajar juntos por la dignidad de la persona con un enfoque de derechos humanos. El aporte que yo diría de CEDAL al movimiento de derechos humanos está centrado en esta idea de la integralidad e interdependencia de todos los derechos humanos, en la superación de las agendas tradicionales de derechos humanos ancladas solamente en los derechos civiles y políticos, y más bien en la recuperación de la dimensión integral de todos estos derechos como sustento de la dignidad humana. Otro aporte de CEDAL, creo yo, es el de haber introducido temas y agendas sectoriales que no estaban en el día a día de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad o los derechos de los migrantes, que es un tema que se introdujo recién hace apenas unos 10 años en Perú, los temas que tienen que ver con la relación entre equidad de género y derechos humanos, y no solamente desde una perspectiva de derechos de la mujer en exclusiva. Y ese es un poco el enfoque que hemos seguido. La situación de los derechos humanos del Perú hay que contextualizarla en un proceso en el cual tuvimos un conflicto armado interno que duró 20 años y produjo alrededor de 70.000 víctimas y destrucción material inconmensurable. Tuvimos un régimen corrupto y autoritario que estuvo presidido por el hoy procesado Alberto Fujimori, extraditado de Chile y luego procesado en Perú por crímenes de lesa humanidad y además por actos graves de corrupción masivos y sistemáticos, y también por un proceso de reinstitucionalización democrática que está en curso, no exento de tensiones y de graves conflictos. La reinstitucionalización democrática no ha significado una recuperación de un estatuto protector y efectivo de los derechos humanos, esencialmente porque las autoridades democráticas, elegidas democráticamente, lo que han hecho es continuar el modelo económico que impuso el gobierno de Fujimori en convivencia con las grandes empresas transnacionales y con las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y este modelo que ha producido un crecimiento sistemático y continuo de la economía en los últimos 7 u 8 años, a tasas más altas que la media en América Latina, y por tanto un enriquecimiento desmesurado de los grandes capitales en nuestro país, nacionales y extranjeros, al mismo tiempo ha acentuado las brechas de desigualdad que generaron, entre otras cosas, este conflicto armado interno que vivimos durante 20 años. El año 2001 se constituyó una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión produjo y difundió un informe a partir del año 2003, y entre las cosas más importantes que dijo es que el Perú sufrió este conflicto porque vive hondamente arraigado en una brecha extraordinaria entre el Estado y la sociedad, que supone la exclusión de la inmensa mayoría de la población del país, que es la población de origen indígena, que es la población de las regiones del país históricamente subdesarrolladas, explotadas, negadas en su derecho a la autodeterminación. Este conflicto entre la economía y la política, entre la voluntad de llenar de contenido a la democracia, de enriquecerla, de hacer justicia con nuestro pasado para tener justicia en el presente y en el futuro, es lo que marca la situación de los derechos humanos hoy en el Perú. El año 2005 se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos que fue producto del impulso que le dieron a este objetivo los organismos de derechos humanos, precisamente para evitar tropezar con la misma piedra, para que no reanudemos los ciclos de violencia que han caracterizado la historia del Perú desde su independencia, porque no solamente tuvimos guerra interna en los años 80 y 90, sino tuvimos guerra interna en los años 60 con guerrillas en el norte, centro y sur del país, y tuvimos
conflictos armados y mucha violencia a fines de los años 50 y en los años 30 y en los años 20 y así sucesivamente hasta llegar a los albores de la independencia. Para que la violencia termine en el país se necesita acabar con la violencia estructural que la genera. Y para eso se necesita que las políticas públicas se adecúen a los estándares internacionales de derechos humanos. Con este objetivo, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos impulsó la aprobación de un plan nacional de acuerdo con los compromisos que el Estado peruano y todos los estados asumieron en la Cumbre Mundial de Derechos Humanos de Viena del año 1993. Para hacer este plan se llevó a cabo una consulta nacional en la que participaron cerca de 3.000 instituciones públicas y privadas en todas las regiones del país, además de una consulta por internet a todos los sectores, a todos los partidos políticos, de manera tal que el plan es un marco de políticas omnicomprensivo para todos los sectores y para todos los derechos, que hoy día vive un momento muy crucial porque es el momento en el cual se debe impulsar su implementación. Ya tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos y el aspecto crítico hoy día es implementarlo no solo a nivel nacional, sino también regional y a nivel local. Este es un camino que creemos que además permite pasar a otra etapa en lo que es la organización del movimiento peruano de derechos humanos. Pasar de una estructura de organizaciones de carácter nacional a una estructura descentralizada con movimientos regionales de derechos humanos que no solamente incluyan a ONGs, que es casi lo clásico, o a organizaciones vinculadas a las iglesias, sino además a organizaciones sociales de base, organizaciones populares, como los sindicatos, como las organizaciones de mujeres, como las organizaciones estudiantiles, a la academia, a los medios de comunicación y a las propias personas dentro de un gran paraguas que es este enfoque de derechos humanos y esta agenda por la que tenemos que movilizarnos para asegurar que finalmente vivamos en una sociedad democrática en la que el Estado de Derecho signifique algo para la vida cotidiana de la gente. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, para terminar, si nos puede comentar de un punto esencial de preocupación respecto a los derechos humanos en el Perú y bueno, el reto principal que enfrenta el Perú. Digamos, si nos ubicamos en la perspectiva de lo que es el impulso a la justicia distributiva, hay muchos aspectos que nos preocupan gravemente. Uno de ellos, sin ninguna duda, es el del terrible impacto que produce el modelo económico y su énfasis en la promoción de las actividades extractivas, que es el modelo primario exportador que nos impuso la colonia y de la que no hemos salido en la República. Y esto supone una depredación de los recursos naturales y una ignorancia absoluta de los derechos de las comunidades y de los pueblos. Y la relación entre el Estado y los grandes grupos de poder económico nacional y transnacional están conduciendo a una situación de conflicto social muy intensa en el país que a su vez es respondida con políticas de criminalización de la protesta social, de represión contra la disidencia social y política y que naturalmente supone una gran valla para construir otro tipo de relación entre Estado y sociedad. Y esa sería nuestra principal preocupación en este momento. Muchas gracias. Bueno.